Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a tratar acerca del texto académico y del texto científico. El texto académico, los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y irregularidades que les son propias. Si bien esta regularidad es consecuencia, a su vez, de una serie de regulaciones aceptadas. No son ni naturales ni universales, construyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmite y se produce la ciencia. Las características del texto académico son claridad, precisión y verificabilidad. O sea, el texto académico tiene que ser desarrollado de acuerdo a una sintaxis sin interrupciones, de una manera fluida, en un orden jerárquico, cumpliendo con un compromiso sencillo, que nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. La precisión es adecuado y no debe redundar. Debe tener conceptos e informaciones citadas con anterioridad. Las connotaciones erróneas en datos indagados, la subjetividad en la relación de los textos científicos no es común porque predomina la objetividad de los datos de precisión. Los hechos sistemáticos son exactos y deben ser coherentes. Deben ser comprobados con la experimentación real y el resultado debe ser positivo. Universalidad. Los hechos tratados de la investigación tienen que ser compatibles con en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello se utiliza un lenguaje unívoco, especializado y técnico que posibilita la... Ay, perdón, pero por ingresarle a su compañera que está... Bueno, dice que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. O sea, nos quiere decir que un texto académico es un texto que debe, debe tener en su interior los capítulos y los párrafos y todo, al ser traducido a diferentes idiomas, tiene que tener el mismo significado. O sea, tienen los científicos o las personas que escriben un texto, especialmente los textos académicos que son utilizados por los señores estudiantes en las universidades y que son necesarios, y que son muy necesarios. Es importante que sean como en un lenguaje unívoco. Eso quiere decir que todos podemos entender. En el lenguaje que se vaya a traducir el libro, será entendido de la misma manera como entendemos lo que entendemos acá nosotros en español, será entendido en inglés. La objetividad del texto debe ser redactado con hechos reales y se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas. Aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en las investigaciones, ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas, la veracidad y serie del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja que un vocabulario técnico. Los documentos científicos, este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente en su área. Informan el cómo y el por qué se elaboran estas investigaciones, cuáles fueron sus resultados como aporte al conocimiento y que las soluciones se dieran en el problema. Tiene un nivel de estudio muy profundo y un lenguaje que es netamente técnico y que solo será entendido por un experto en la materia.
La estructura del texto científico tiene un título. El título es indispensable para el texto porque a través de él puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentos, páginas electrónicas. En la referencia en base de datos, entre otros, el título debe ser creado con la intención de persuadir al lector de no ser así los textos jamás, y se leerían por esa persona el contenido de lo que se va a tratar luego. Las pautas para presentar un título: no es necesario anotar un título el inicio de su obra, puede hacer al final del trabajo. Muy bien, hemos visto ahora que son los textos. Estamos hablando de los textos académicos, pero se habló un poquito de texto científico, pero vamos a profundizar más en los textos científicos. Vamos a ver un video de ayuda. Acerca del texto científico, ¿no? Que es el que más nos interesa a nosotros. Un texto científico es un documento escrito cuya información ha sido adquirida por los principios y métodos de la ciencia. Está escrito con una redacción formal y objetiva, pues su finalidad principal es informar. La autenticidad del mensaje transmitido en este tipo de textos debe ser comprobable. Todo lo que en él esté detallado debe encontrarse sustentado por alguna investigación de fuentes con un alto grado de credibilidad. En este tipo de redacción es indispensable cumplir con los conceptos del método científico. Las conclusiones alcanzadas sirven para comprobar o rebatir una hipótesis, y esto debe lograrse de forma clara y precisa. Obligatoriamente, todo texto científico debe respetar los derechos de autor de las fuentes consultadas. Asimismo, es imprescindible señalar de forma clara la publicación o el lugar del cual se extrajo la información. De esta manera, los lectores pueden corroborar, objetar o ampliar el cuerpo de ideas presentado. En este video te explicaremos todo lo que tienes que saber sobre los textos científicos. Aunque si quieres ampliar información o estudiar más lentamente, puedes visitar el enlace de la descripción. Características de los textos científicos. Los textos científicos tienen las siguientes características. Incluyen términos complejos. Existen textos científicos con muchos términos técnicos complejos, en un tipo de lenguaje bastante especializado. Es más, esa terminología específica suele complicar la comprensión de aquellos lectores no eruditos en la materia tratada. No obstante, en ningún caso es recomendable prescindir de las palabras técnicas correspondientes. Estos textos suelen ser complejos en cuanto a los conceptos usados, y no puede ser de otra manera, especialmente si al omitir palabras precisas se corre el peligro de modificar la exactitud del mismo. Buscan la exactitud. La expresión con un léxico profesional, tecnicismo, es el método más efectivo para lograr la exactitud en el lenguaje científico. Se trata de una forma de lenguaje que pretende constituir una relación real entre el significante y el significado. La finalidad es evitar situaciones de confusión dentro de la redacción. Por consiguiente, los textos científicos se distinguen por un uso directo, puntual y denotativo del vocabulario. Por ello, no necesitan el empleo de ornamentos. De hecho, estos últimos se desaconsejan.
Son objetivos. En el texto científico, el autor evita expresar su punto de vista y aparece como un actor dentro del estudio. Por esta razón, la voz pasiva y las formas de expresión impersonales dominan las redacciones de textos científicos. Adicionalmente, son frecuentes los verbos en tercera persona y los adjetivos específicos de un valor descriptivo. La originalidad expresiva y la autenticidad quedan en segundo plano, porque son más importantes la claridad y la exactitud descriptiva de las ideas. Explicación analítica. Los textos científicos mantienen relación directa con otros textos, es decir, poseen valor intertextual. Esta es una característica derivada del continuo empleo de citas, informes, notas y reseñas de otros textos. Por lo antes expuesto, comúnmente poseen una estructuración abierta al estilo monografía o artículo científico con abundantes gráficos, esquemas y dibujos. Especificidad del tema. El texto científico siempre muestra un estudio delimitado a temas específicos, como personas, grupos sociales, áreas geográficas, especies de animales, fenómenos astronómicos, fenómenos biológicos, entre otros. Universalidad. En la actualidad, el texto científico es un tipo de redacción que no solo les compete a los expertos en ciencia. La competitividad del mundo digitalizado obliga a todos los profesionales a dominar la forma, estructura y la naturaleza intertextual del lenguaje científico. ¿Por qué? Básicamente, cualquier emprendedor o empresa puede verse en la necesidad de documentar, investigar y divulgar los resultados obtenidos. Tipos de textos científicos. Existen 4 tipos de textos científicos. Académicos. Son los que se elaboran comúnmente en las instituciones educativas y tienen como objetivo dar a conocer una reflexión sobre una temática determinada. Ejemplos de este tipo de textos científicos son las tesis, los trabajos finales o los trabajos de evaluación que se hacen durante el semestre. Didácticos. Se refiere a los textos que normalmente se usan para facilitar el proceso de enseñanza. Este tipo de textos aparecen en los diccionarios, enciclopedias o los escritos que incluyen los libros académicos de ciencia, como los de química o biología. Técnicos. Este se refiere a aquellos textos científicos que se realizan en torno a una disciplina específica. Por lo tanto, es fácil de entender para los especialistas en esa rama del conocimiento. Un ejemplo, textos dedicados a tratar aspectos específicos de la agronomía. Texto científico de investigación o artículo científico. Los textos científicos de investigación, conocidos popularmente como artículos científicos, son los que se publican en las revistas científicas. En ellos se detallan todos los aspectos relacionados con una investigación. Estos pueden desarrollarse en cualquier rama del conocimiento. Tienen la particularidad de que se requiere mucha rigurosidad para su desarrollo, con el fin de confirmar cada dato que aporta al desarrollo de la idea. Un ejemplo de este tipo podría ser un artículo escrito por un biólogo y publicado en la revista Nature, sobre la repercusión de la contaminación con plástico en la disminución de la población de tortugas. Estructura. Los textos científicos, académicos y técnicos suelen estar constituidos por una introducción, en la que se explica lo más importante a saber sobre el tema a tratar. Un desarrollo, en el que se profundiza y se describe la información y conocimientos que el redactor o científico quiere transmitir. Una conclusión, en la que se determinan las acciones que pueden tomar a partir de lo explicado o se resume la información dada. Referencias, en las que se detallan las fuentes de donde se ha obtenido la información. Por su parte,
Los textos científicos didácticos suelen estar formados por uno o varios párrafos que explican en mayor o menor profundidad temas muy específicos. Sin embargo, los textos científicos de investigación o artículos científicos son distintos, ya que requieren de un mayor detalle y fiabilidad. Además, serán evaluados por muchos lectores, entre ellos otros científicos. Tienen las siguientes partes. Antecedentes. En este punto es preciso realizar una buena documentación de los trabajos previos, relacionados directa o indirectamente con el contenido del texto a desarrollar. Esto puede incluir conocimientos sobre el entorno, tanto físico y geográfico como sociopolítico y cultural, así como particularidades que podrían ser relevantes para la investigación. Justificaciones. En esta sección deben detallarse las causas y los motivos que dieron paso a la realización del estudio, siempre desde una perspectiva impersonal objetiva. Objetivos. En esta parte deben explicarse las metas del estudio y las hipótesis vinculadas con los antecedentes y las justificaciones planteadas. También pueden expresarse cuál es el alcance de la recopilación o del estudio realizado, al igual que sus posibles implicaciones. Metodología. En esta parte del texto científico es necesario describir las técnicas, herramientas y recursos empleados para recopilar la información. Esto puede incluir, entre otros aspectos, entrevistas, encuestas, registro en bitácoras, recopilación estadística, equipos para el procesamiento de datos, resultados y discusión. En esta sección son presentados y discutidos los resultados obtenidos en la investigación. Con tal motivo, los resultados obtenidos son comparados con los estudios señalados en los antecedentes. Conclusiones y recomendaciones. En el apartado de conclusiones de un texto científico se explican las deducciones a las que se han llegado tras la investigación o recopilación de información. Además, se pueden dar recomendaciones a partir de los resultados obtenidos sobre qué se puede hacer en un problema particular o sobre investigaciones futuras. Referencias bibliográficas. En el último apartado del texto científico se colocan las fuentes consultadas de forma clara para que los lectores puedan replicar o ratificar el estudio. En este sentido, existen distintos estilos de presentar las referencias bibliográficas. Casi siempre coinciden en incluir nombre del autor, título del estudio o artículo, año de publicación, casa editorial, revista o institución responsable de su impresión, país de procedencia. Elementos adicionales. Dependiendo del tipo de publicación, monografía, artículo de revista científica, reporte, los textos científicos pueden incluir un resumen, conocido en inglés como abstract, con una descripción corta y concisa del estudio. En los artículos científicos, papers en inglés, aparecen después de un título, no mayor a 12 palabras, y la lista de autores. Lista de palabras o términos clave. Agradecimientos. Anexos. Declaración de conflicto de interés. Sí aplica. Normas de experimentación. Sí aplica. Autorización expresa de publicación de datos delicados. Sí aplica. Por ejemplo, información médica o empresarial de uso interno. Ejemplos de textos científicos. A continuación se muestran algunos fragmentos de los textos científicos. La contaminación. En la actualidad es notable el efecto de la actividad humana en el medio ambiente. La contaminación es sumamente evidente en cada espacio que está a nuestro alcance.
Tanto los ríos como los mares, lagunas y montañas se ven afectados. Incluso el aire lo contaminamos. La mayoría de los desechos tóxicos producidos por las empresas de manufactura textil suelen contaminar gravemente los ríos. Estos residuos, al desembocar en los mares, extienden el daño repercutiendo en las especies del hábitat y a la larga en los mismos seres humanos. La industria petrolera es otra gran fuente de contaminación constante. No solo durante el momento de extracción del crudo suelen cometerse faltas graves en el terreno. El sustrato marino suele ser afectado enormemente en el proceso. Junto con él, la flora y la fauna marina, cuyo equilibrio es muy delicado. La transformación posterior del crudo para obtener sus derivados es otro aspecto delicado a tener en cuenta. Esta parte del ciclo para poder conseguir el refinamiento de los combustibles fósiles daña considerablemente el aire. Los gases generados afectan la capa de ozono y la debilitan. El coronavirus, COVID-19. El COVID-19 es un virus perteneciente a la familia coronavirus. Este puede causar síntomas que van desde leves a intensos, llegando a desencadenar en la muerte en poblaciones de alto riesgo. Las señales de su presencia en un infectado suelen presentarse entre los 2 y los 15 primeros días, luego de darse la exposición y posterior contagio. La población más débil ante sus consecuencias es la perteneciente a la tercera edad. Las personas mayores a los 65 años presentan el más alto índice de fallecimientos. Si bien los ciudadanos de edades menores a este grupo no se encuentran tan expuestos, se debe acotar que ha habido muertes a causa de afecciones previas. Las medidas para evitar la propagación por parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, han sido el distanciamiento social, el uso de tapabocas y cuarentena estricta en las zonas con mayor índice de infectados. La sintomatología que presenta un paciente afectado puede ser fiebre, escalofríos, dolor de garganta, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular severo, dolor de cabeza agudo, pérdida de olfato y En algunos casos. Hasta los momentos ha habido muchas contradicciones respecto Bueno, este video se fue de Herodes a Pilatos. Bueno, voy a tomar la lista para continuar con la exposición. Chicos, estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, así que por si acaso desaparezco, voy a poner otro anfitrión para que no se cierre la sesión y puedan seguir trabajando en el deber que tiene que presentarme, ¿no? Aunque es un deber que es para el día miércoles de la próxima semana en la noche, pero de todas maneras sería bueno que se vayan poniendo de acuerdo porque me parece que es no me acuerdo si les puse ordenadores gráficos o les puse, ya no me acuerdo qué les puse. En la semana 10, licenciada, está una infografía. Eso. Tienen que hacer una infografía, entonces eso requiere bastante tiempo de trabajo grupal para que presenten un buen trabajo. No quiero que me presenten. Yo sé que la mayoría ya está hasta pasado de ciclo, pero igual esfuércense por favor en presentar un buen trabajo, ¿sí? Entonces voy a tomar lista Hualongo. Licenciada, disculpe, hace rato se salió de la reunión mi compañera, tiene una mala conexión. Compañera Melina Reynoso. Ya, Y está entre y sale, por favor. ya estoy Para con que tome en Agualongo ahorita. Agualongo Prinio. No está. Y no, Mangani es el que no ha trabajado. Álvaro Alviño Vistín.
Presente. Almachi Rodríguez, Presente. Arequipa Chilia, Cuilia, Chuilia, Presente. Valladares. Ella dijeron que se retira, ¿no? Bermeo está retirada. Cando, Presente, Inge. Buenas tardes. Carrillo, Buenas tardes, Ciudad. presente. Catucuamba, Buenas tardes, presente. Ceballos es retirada, ¿no es cierto? Collay, Presente, buenas tardes. Criollo, Presente, buenas tardes. Chalquira Jonathan, Presente, buenas tardes. Chalquira Miriam, Presente, buenas tardes. de la Cruz Briones, retirada. Espín, Presente, buenas tardes. Moreno es retirada. Figueroa, Presente. García Estrada, Presente. García Mesa retirada. Gavilanes, Ulloa, Presente, Licen. Buenas tardes. Huachamín, Zambrano, Presente, buenas tardes. Guamantixi, Presente, buenas tardes. Guato Ashkin, Presente, buenas tardes. Limaico, Pujos, Presente. Licintuña, Buenas tardes, Licen. Presente. Yumitaxi, Buenas tardes, Licen. Presente. Mazabanda Tiñe, Buenas tardes, Licen. Presente. Montes Taloagua, Presente, dicen buenas tardes. Morejón Guisado, Morejón, Inge, el compañero Dani Morejón dijo que iba a entrar un poquito tarde porque recién está saliendo de trabajo. bueno, Naranjo retirado, Ortiz retirada, Panata, Presente. Panata, presente. ya, Panata, Quinatoa, no está, pues retirado. Bueno, Reynoso, Lo que está saliendo del internet es la compañera Reynoso. Tiene ya, mala conexión, por favor. ya, Reynoso, Zanga, Presente, Licen. Segovia, Presente. Silva, Presente. Zipa. Presente. A ver la trilogía, el cuarteto, Tenerema, Nina Banda, Presente, Licen. Buenas tardes. a ver, Tenelema, Nina Banda, Tenelema Balseca, Presente, Licen. Tenelema Salazar, Presente, Licen. Tenelema Sisa, Presente, Licen. eh, a ver, Tobar Santa María, Presente. Torres García, Presente. Tuquinga Guamán, Presente, buenas tardes. Urdiales, retirado, Sí, Vázquez, retirado, sí, Huila, retirado. sí. A ver, Urdiales, Vázquez, Huila, Yepes, Presente, Inge. Zapata, Presente. bueno. Un momentito. Licen, Abuelongo también. Pasa que recién entré a la Bien. clase porque estaba de viaje. ¿Quién me dice eso? Abuelongo, el primero de la lista. Ya, espérame un ratito, señora Walongo, que estoy haciendo una cosa aquí, después me olvido.
Listo. Ahora sí vamos a ver la lista. Agualongo, Morocho, Quiño. Sí, Lisa. Ya. Vamos a ver lo que es un poquito la diferencia entre texto académico y texto científico para que tengan un poco más de información para el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Licen, ¿hacemos con los mismos grupos o otros? Ya vamos a conversar, ya que termino la exposición y conversamos de eso. Ya, entonces, ahora sí vamos a compartir pantalla. Ya, estamos viendo, ¿no? Texto académico. Aspectos generales. Es un texto que proporciona información acerca de conceptos, procesos o relaciones abstractas. Teniendo en cuenta su función e información, no se puede dejar cosas sin expresar, como se hace en los textos literarios o publicitarios. Debe ser claro, objetivo y explícito. Se pueden encontrar argumentaciones, descripciones e incluso partes narrativas. Definición. Un texto académico sirve para explicar cualquier materia e informar acerca de algún tema. Por eso, en ocasiones se le denomina texto expositivo explicativo. Su objetivo es informar y aportar conocimientos y tiene, por tanto, una función didáctica. Definición. Un texto académico sirve para explicar cualquier materia e informar acerca de algún tema. Por eso, en ocasiones se le denomina texto expositivo explicativo. Su objetivo es determinar y adoptar conocimientos y tiene, por tanto, una función didáctica. Organización del texto académico. Introducción. Presentación del tema o tópico con una información del problema que será discutido, comentarios sobre la manera como será tratado el tema y comentarios sobre la organización estructural del estilo y o marco, textos, asuntos, hipótesis y objetivos. La organización general de un texto académico desarrolla análisis y discusión del tema, incluyendo comentarios sobre ventajas y desventajas, estructuras, ideas principales, ejemplos y detalles. La organización general de un texto académico, conclusión, es un resumen de los principales puntos del desarrollo, opiniones y puntos de vista propios del autor, proyecciones del tema investigado. Todas las relaciones lógicas entre las ideas de un texto académico, la relación lógica causa-efecto, relación cronológica desde una perspectiva histórica, relación jerárquica por orden de importancia. Los aspectos gramaticales de los textos académicos, usar oraciones simples y coordinadas, es decir, oraciones breves y sencillas. La función del lenguaje que predomina es la referencial. El mensaje debe reflejar la realidad y no la subjetividad del emisor. Los tiempos verbales usados son fundamentalmente del presente del indicativo, por su carácter temporal, es decir, que no sitúa la acción en su momento determinado. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos toda la información necesaria para hacer nuestro trabajo. Entonces, chicos, que tengan una bonita tarde. Nos vemos el día de mañana.